Bueno, pienso que hasta ahora parecía que el estar en la oficina era un talismán, ¿no? Un talismán que te daba un poder de hacer un trabajo que desde casa no ibas a saber hacer. Y nos fuimos a trabajar en remoto y nos dimos cuenta que muchas personas incluso estaban rindiendo más. O sea que muchos de los mitos que hasta ahora rodeaban el concepto del trabajo a distancia, del trabajo en casa, se han derrumbado realmente. Absolutamente, pienso que han quedado pulverizados, ¿no? Mireia, muy buenas tardes. Gracias por aceptar la entrevista que desde Espacio Areta te hemos solicitado. Es un placer poder estar aquí en IES en una tarde tan apacible como esta en Barcelona. Tengo especial cariño a la institución por haber estudiado en ella y haber aprendido mucho de vosotros. En el último año estamos viendo muchísimos cambios, muchas transformaciones muy repentinas que afectan a nuestra vida cotidiana en todos los aspectos que nos podemos imaginar. Quiero analizar una serie de factores contigo, tranquilamente, tomando este café, y el primero de ellos sería el proceso de cambio que los entornos de trabajo están experimentando y van a sufrir en los próximos años, que es un área en el que nosotros como Areta tenemos especial interés porque es a lo que nos dedicamos. Si echamos la memoria un año atrás simplemente y pensábamos lo que era el trabajo en remoto, realmente se pensaba que era un elemento residual en muchas de las organizaciones y además en muchos casos no estaba del todo bien visto. Hoy casi todo el mundo piensa que entre un 40 y un 50% del tiempo de los empleados se desarrollará en remoto de una manera o de otra. Esto es complejo. Desde tu punto de vista, ¿cómo debería la sociedad entender este proceso de cambio, todas estas transformaciones y sobre todo cómo debería gestionarse adecuadamente? Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Y realmente hemos visto una transformación bastante radical de lo que es cómo entendemos el trabajo y el trabajo eficaz, el trabajo eficiente. Hasta el 12 de marzo, por decir una fecha, del año 2020, trabajar en remoto era algo que parecía que no era posible. Parecía que si no nos veíamos cara a cara no íbamos a ser eficaces, parecía que si no íbamos a la sede de la empresa no estábamos comprometidos, etcétera, etcétera. A partir del 13 de marzo, con el estado de alarma, tenemos que ir a trabajar en remoto por obligación y nos damos cuenta de que sí somos capaces. Por supuesto, hemos tenido que avanzar muchísimo en esa transformación de protocolos, en esa transformación digital, en ese aprender nuevas herramientas, etcétera. Pero nos hemos dado cuenta que hay muchas personas, y en concreto, ¿no? Pues en el entorno laboral español, alrededor de un 40-50% de las personas que pueden hacer una parte sustancial de su trabajo en remoto, porque tienen la capacidad y tienen también la tecnología necesaria y el tipo de trabajo que hacen es adecuado. Ahora, con este nuevo escenario en el que retornamos a un estado en el que no estamos en alarma, en el que hay una cierta seguridad a nivel de salud, etcétera, bueno, pues ¿cómo podemos gestionar esta transición? Bueno, pienso que lo primero es pensar siempre en qué es lo que necesita mi cliente. Si yo tengo que dar un servicio que es cara a cara, lógicamente no voy a poder teletrabajar. Excepto en ese caso, en casi todos los demás, ¿no? Voy a poder hacer una parte de mi trabajo remoto. Bueno, ¿cómo podemos hacer esa transición? Bueno, pues pensando mucho en el cliente, pensando mucho en las necesidades de los empleados y pensando mucho también en cómo puedo generar externalidades positivas en el entorno, en lugar de generar polución, en lugar de generar ruido, en lugar de generar estrés, cómo generar todo lo contrario. Pienso que esos son los tres elementos básicos para que podamos gestionar esta transición de un modo adecuado. O sea que muchos de los mitos que hasta ahora rodeaban el concepto del trabajo a distancia, del trabajo en casa,
se han derrumbado realmente. Absolutamente, pienso que han quedado pulverizados, ¿no? O sea, bueno, pienso que hasta ahora parecía que el estar en la oficina era un talismán que te daba, bueno, pues un poder de hacer un trabajo que desde casa no ibas a saber hacer. Y nos fuimos a trabajar en remoto y nos dimos cuenta que muchas personas incluso estaban rindiendo más. Es verdad también pues, que sabíamos que había una situación de alarma y con lo cual pues, muchos estábamos poniendo un trabajo, un esfuerzo, una energía extra. Pero nos dimos cuenta que esa especie de talismán que teníamos en nuestras manos, que era el si no voy a la oficina o si mi gente no viene a la oficina, no va a trabajar, nos dimos cuenta que realmente no era así. Por lo tanto, este mito se ha pulverizado y lo que ahora tenemos que entender es que la gente quiere trabajar parte de su tiempo en presencial, pero también parte de su tiempo en remoto. Pues vamos a ver cuál es en cada caso el equilibrio adecuado y que bueno, unas veces quizás tendremos que hacer pruebas pues, para ir entendiendo mejor qué cosas son adecuadas en remoto, qué cosas son adecuadas en presencial y qué espacios necesito cuando esté en presencial. Claro. O sea, es el proceso de hibridación que ahora mismo está en boca de todos los expertos en gestión de recursos humanos. Tu visión sobre cómo va a ser la evolución de este proceso de hibridación en el próximo futuro. Mira, a ver, yo no sé cómo va a ser, no tengo una bola de cristal, con lo cual, pero sí te puedo decir cómo me gustaría que fuese. ¿Cómo me gustaría que fuese? Me gustaría que fuese un proceso dialogado entre empleado y empleador, bueno, en el cual el empleado tiene algo que decir sobre cuáles son sus preferencias y cómo realmente cree que va a poder ser más eficaz y más eficiente. También ese empleado tendrá que escuchar cuáles son las necesidades del empleador, porque es verdad que no siempre nuestras preferencias están, ¿no? Pues totalmente encajadas con las necesidades. Pero creo que ese diálogo es necesario para realmente entender en cada caso cuál es la mejor solución, porque no podemos hacer una talla para todos, sino que vamos a tener también que medir cuáles son los resultados, que medir realmente la satisfacción de nuestros clientes, que medir el rendimiento de nuestros empleados, etcétera. Y algo que nos ha enseñado esta situación de alarma que ha sido tan terrible es que ese pensar que las cosas hoy las decido y son para el resto de la vida así, nos hemos dado cuenta que no es real, ¿no? Nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer muchas veces planes a más corto plazo, medir qué es lo que está pasando y a partir de ahí tomar otras decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que con este aprendizaje que hemos desarrollado por obligación, porque no nos ha quedado otro remedio, bueno, pues podremos tener entornos en los que vayamos viendo cuál es, ¿no? Pues ese equilibrio e irlo ajustando a las necesidades de mis empleados, de mis clientes, a las necesidades sociales y avanzar en esa dirección. ¿Y tú crees que estamos preparados culturalmente como país, como sociedad, para establecer ese diálogo entre una parte y la otra? Ojalá. Yo creo que hay empresas que realmente han demostrado ser muy maduras, pues porque ya lo estaban haciendo, ¿no? Pues ese tipo de trabajo más flexible anteriormente. Cuando pareció, ¿no? Pues que la pandemia estaba superada, porque recordemos que tuvimos un momento de ilusión óptica en junio, julio, en el que pensábamos que ya volvíamos a ser, ¿no? Pues, un país libre de ciertas amenazas, pues en ese momento de ilusión óptica yo creo que se demostró mucho esas empresas que eran quizás más avanzadas en ese diálogo o en ese talante, ¿no? Y esas empresas no obligaron a sus empleados a volver, sino que les dieron la opción ya desde un principio de tener un trabajo híbrido, de decir realmente cuáles sean sus necesidades, etcétera. Pienso que hay muchas empresas que sí que están preparadas y que las que no lo están, pues mejor se preparen, porque si no se van a perder realmente una gran oportunidad de sacar lo mejor de su gente y de ofrecerles lo mejor a su gente. Hablas en muchos de tus estudios o en algunos de tus ensayos acerca de la motivación. Hablas de motivación intrínseca, motivación extrínseca. En todo este proceso de cambio también en el aspecto laboral, en este trabajo híbrido, ¿qué papel desempeña o cómo juegan estos factores? Bueno, pues la motivación, a ver, si tú le preguntas a cualquier líder, dice, bueno, yo quiero que mi gente esté motivada. Tú le preguntas a un entrenador de fútbol y quiere que su gente esté motivada, ¿no? O sea, un adolescente te dice, estoy súper motivado, ¿no? O sea, que es algo que es muy positivo, pero yo digo que la motivación no se fuerza, sino que se fomenta, ¿no? Entonces, ¿cómo se fomenta la motivación? Bueno, pues dándole a la gente, dándole a los empleados el mejor entorno en el que hacer un buen trabajo. Entonces, el mejor entorno en el que hacer un buen trabajo pues puede ser tener esa posibilidad de tener un equilibrio, un balance entre el trabajo
hace en remoto y el trabajo que se hace en la oficina. Que el trabajo en la oficina también esté adecuado los espacios a lo que el trabajo requiere. Que el liderazgo sea cercano, es decir, que hay muchos elementos, y creo que lo más importante en esa motivación es que las personas realmente deseen que a la empresa le vaya bien, ¿no? O sea, digan, bueno, es que yo realmente llevo la camiseta puesta. Yo digo, es que tienen que llevar la camiseta puesta hasta en vacaciones y para dormir, ¿no? O sea, entonces dices, bueno, ¿cómo consigues que la gente lleve la camiseta puesta? Bueno, pues tú preocupándote por su bienestar. Y esto no es, bueno, un buenismo, ¿no? Esto es realmente entender que las empresas están hechas por personas y para personas. Y por lo tanto, pues tendremos que crear esos entornos donde esas personas se sientan valoradas y sean capaces de dar lo mejor de sí mismas. Muy interesante. Hay dos temas que a mí me interesan y me preocupan mucho en todo este proceso. Hablando del trabajo en remoto, esta hibridación del trabajo. Por una parte, ¿en qué medida puede afectar a la pérdida de productividad del individuo o de los equipos de trabajo en las empresas y, por lo tanto, a la competitividad de las mismas? Y, por otro lado, la pérdida de vinculación o de afección que podemos experimentar todos. Pues si te parece, contesto a las dos. Primero la del rendimiento y después el de la cultura y el compromiso. La del rendimiento, bueno, yo creo que en estos momentos ya tenemos suficiente información para saber que en remoto se rinde más en una serie de actividades, ¿no? Que son actividades que necesitan concentración, que necesitan trabajo profundo, que necesitan aportar un valor añadido que si tengo, por ejemplo, que hacer multitasking, pierdo en gran medida, ¿no? Entonces ese tipo de trabajo que requiere mi concentración, mi meterme en las cosas hasta el fondo, se hace muchísimo mejor en remoto. Curiosamente hay algunos tipos de tareas que son monótonas, que se hacen mejor en la oficina, porque bueno, pues no tengo no tengo la nevera cerca, no tengo otras, ¿no?, posibilidades, tentaciones efectivamente, y luego también hay un tipo de trabajo que se hace muy bien desde la oficina, que es el trabajo de co-creación. Entonces, bueno, pues yo digo, desde la casa, desde remoto, y perdón, no digo desde la casa, sino en remoto, desde un coworking, desde un lugar alternativo, desde lo que realmente podemos aportar muchísimo es a tareas que requieran ese valor añadido por nuestra parte, esa concentración, ese meternos a fondo. Desde la oficina, trabajos o que son muy monótonos y que por lo tanto, bueno, pues me podría distraer más en casa, o trabajos que requieren interacción y requieren que 4, 6, 8 ojos ven más que 2, ¿no? Entonces tendremos que medir el rendimiento de un modo distinto, porque cuando estás creando, cuando estás en un éxtasis creativo, por ejemplo, ¿cómo mides el rendimiento? Es imposible medirlo así en el corto plazo. Entonces creo que vamos a tener que aprender a medir el rendimiento de un modo distinto, y que esto, bueno, es una tarea que nos queda pendiente. Respecto al tema del compromiso y de la cultura, creo que todos hasta ahora hemos viajado muchísimo. Yo he viajado a veces 20-30% del tiempo de trabajo habitual, y no, eso no me ha desvinculado, y estaba en remoto, ¿no? Entonces nadie se ha planteado, oye, si viajas mucho te desvinculas de la empresa. Nadie nunca me había dicho eso. Sin embargo, nos preocupa que estando el 20 o el 30% en remoto nos podamos desvincular. Pienso que no tiene un fundamento. Otra cosa sería, es que no voy nunca, es que me he olvidado de cómo, no sé, de la cara de la persona que está en recepción. Hombre, eso ya es otro problema, ¿no? Entonces creo que mientras sea realmente un trabajo híbrido, todo lo contrario. Estoy tan orgullosa, tan contenta que mi empresa me fomente, me favorezca, que yo pueda trabajar del mejor modo, que es que, como te decía antes, me pongo la camiseta y la llevo, pero vamos, día y noche. Pero para que eso sea así, debería existir algún tipo de mecanismo desde el punto de vista de la estrategia de recursos humanos de las corporaciones para que quede perfectamente alineado vinculación, productividad, rendimiento, y que la camiseta realmente esté siempre puesta en Mira, no te quiero corregir, pero te diría no desde recursos humanos, sino desde cualquier persona que tiene un equipo a su cargo, ¿no? O sea, dices, bueno, cualquier líder tiene que conocer a su gente, tiene que poder mirar a los ojos y saber, oye, ¿tú qué necesitas, ¿no? Y cuáles son las condiciones óptimas para ti. Y las condiciones óptimas para ti, o las condiciones adecuadas, ¿no? Porque ya no óptimo, sino adecuado para ti, no son las mismas que las condiciones adecuadas para otra persona que tiene, por ejemplo, si hablamos de trabajo remoto desde casa,
casa. Tú puede ser que vivas, ¿no?, a 50 kilómetros de Barcelona o de Madrid y que por lo tanto pues tengas una casita con metros cuadrados, incluso con un jardín. Esta otra persona a lo mejor vive mucho más cerca de la oficina, pero tiene un piso de 60 metros, ¿no? Tú puede ser que tengas familia y que cuides de tu madre en casa y que requieran que estés presente habitualmente, aunque tengas a un cuidador. Esa otra persona puede ser que no tenga responsabilidades familiares. O sea, que al final los líderes tenemos que conocer cuáles son las condiciones adecuadas para cada persona. Y eso no es discriminación, eso es realmente hacer un encaje, un fit entre lo que son las necesidades de las personas, las necesidades de la empresa, las necesidades de los clientes. Y hay gente que dice, es que eso es complicado, sí, es que para eso eres un líder, ¿no? O sea, para eso eres un líder, porque si no, pongo un programa informático que me lo gestione, ¿no? Entonces, pero como necesito realmente poder gestionar muchos grados de libertad, pues necesito una persona inteligente, capaz y que tome las decisiones teniendo en cuenta una serie de variables que no son parametrizables, que no son tan fáciles. Y bueno, pues ahí estamos en ese aprendizaje. Un gran reto. Un gran reto, desde totalmente, luego. totalmente. Mireia, no eres arquitecto, no eres interiorista, eres ingeniero industrial, que tiene un mérito impresionante. Últimamente veo, leo, escucho una presencia muy intensa por tu parte en actividades relacionadas con la conceptualización de espacios de trabajo. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los elementos? Hablamos ya del espacio físico, ya no el conceptual, sino el espacio físico. Para ti, ¿cuáles son los 2-3 elementos clave para realmente fomentar esa interacción persona-empresa? Javier, es que me has tocado el punto sensible, porque yo tengo alma de arquitecto, sabes que disimulo, pero es así, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que los espacios o bien fomentan la cultura adecuada para la empresa o la dificultan. Entonces, ¿qué tipo de espacios necesitamos? Bueno, pues tendremos que pensar en qué tipo de empresa tenemos, ¿no? O sea, bueno, pues va a ser distinto una empresa de software que cada día van a estar creando y cada día van a necesitar co-crear conjuntamente, o una empresa que quizás sea mucho más de procedimiento y que por lo tanto, bueno, pues sea un trabajo quizás más individual y que sea más residual ese tener que innovar, que co-crear. Entonces creo que ¿qué elementos requiere? Bueno, pues va a depender mucho del tipo de trabajo, del tipo de aportación que esa empresa hace a sus clientes. Algunos elementos son comunes, por supuesto, ¿no? Bueno, pues creo que el hogar y la oficina han estado mucho más amalgamados en esta última época y nos hemos dado cuenta que nos gusta trabajar desde el sofá y que además, oye, es que me va fenomenal, porque hay ratos que es que, bueno, pues es una manera de cambiar de postura, es una manera, a lo mejor, bueno, pues ahora tengo que leerme un documento y voy a estar... Entonces, bueno, nos hemos dado cuenta que queremos que nuestro espacio de trabajo sea un poquito más parecido a nuestro espacio en el hogar, donde es distinto cuando estoy viendo una serie y estoy haciendo algo totalmente por diversión o por distracción, que cuando estoy quizás trabajando en alguna cosa, ¿no? Pues haciendo... Entonces nos hemos dado cuenta que queremos que la oficina se parezca más y que realmente haya más posibilidad de versatilidad. Y que cuando estoy trabajando en algo monótono, pues tenga una estación de trabajo donde realmente pueda tenerlo todo adecuado. Cuando estoy co-creando, tenga un espacio que sea chulísimo y que me lleve realmente a poder estar dibujando sobre, no sé si sobre las mismas paredes, la misma pantalla. Que cuando estoy teniendo una reunión que es híbrida, porque hay personas en remoto y personas en presencial, esas personas queden muy integradas en la discusión. Todos los espacios van a tener que ser mucho más versátiles, mucho más adaptados a la necesidad de la empresa y un poquito más similares a nuestro hogar, donde realmente vamos cambiando de espacio cuando vamos cambiando de función. ¿Y qué es lo que eliminarías de concepto actual de espacio de trabajo, de oficina física como tal? Que es un concepto que yo creo que tiende a desaparecer, como hablábamos anteriormente, la palabra oficina sí, como efectivamente, tal. Javier. Antes comentábamos que a mí me haría incluso ilusión que desapareciese la palabra oficina, porque por lo menos en mi imaginario trae, no sé, pues quizás recuerdos pues, de algo un poco... estanco, de algo un poco anticuado, de algo que no está adecuado a la función
que realmente la persona va a ejercitar, ¿no? ¿Qué eliminaría? Bueno, pues eliminaría esas praderas donde había esos cubículos y donde realmente las personas estaban expuestas a mucho ruido. Entonces, eso lo eliminaría. Pienso que si la persona tiene que trabajar, por ejemplo, haciendo llamadas, porque es verdad que puedo ir a la oficina y habrá días que tendré que hacer cosas remotas, hablar con personas de otros lugares, que haya un espacio adecuado que esas personas puedan utilizar en ese tiempo, que no estén creando ruido innecesario que realmente hace molesto a los demás el estar trabajando, el oír conversaciones que no tienen nada que ver contigo. Me gustaría que desapareciese pues esa alta concentración de personas en las que casi cuando mueves la silla pues encuentras ya al compañero, ¿no? Pues porque si hay personas que pueden estar trabajando en remoto, que pueden, no es para que nos ahorremos todo el espacio posible, sino también es que para que cuando estemos en la oficina, cuando estemos en los espacios corporativos, estemos más confortablemente. Por lo tanto, eso sería el tipo de cosas que eliminaría. Hablabas del ruido, de la dificultad de trabajar con ruido de fondo. También la iluminación es otro factor importante a la hora de tener un confort. Un término que has acuñado tú y que me ha gustado mucho es el de well working. Cuéntanos un poco por qué llegas a ese concepto y qué es lo que hay detrás de él. Bueno, pues yo llego a ese concepto porque se habla mucho de well-being, ¿no? O sea, se habla de bienestar. Y por supuesto es muy importante el bienestar, pero parte de ese bienestar es ese bien trabajar, ¿no? Ese well working, esa capacidad de trabajar de un modo reconfortante, como que llegas al final del día y dices, hoy me ha cundido, ¿no? Hoy he sacado el trabajo que me había propuesto, etcétera. Pero eso requiere que estés bien, eso requiere que tengas el entorno adecuado, eso requiere que si, por ejemplo, tú tienes un biorritmo matutino, pues puedas trabajar realmente en un horario que te facilite ese biorritmo matutino. Que si tú tienes una necesidad pues, de atender a un familiar que recogerá a unos niños o lo que sea, a primera hora de la tarde, que tú tengas la capacidad de hacerlo, aunque luego tengas que seguir trabajando. Que si tú tienes que afrontar una tarea compleja, tengas el apoyo de las personas que están involucradas en ese proceso. Entonces ese well working pues incluye, bueno, por una parte pues esas condiciones pues de políticas, de entorno físico, etcétera, que facilitan ese trabajar bien. Incluye, la segunda dimensión sería ese apoyo de las personas que están trabajando contigo y especialmente de tu líder más directo. Y la tercera dimensión sería esa cultura en donde tú percibes que tu bienestar es importante para ellos y que además se busca una excelencia tanto en el trato con el cliente como en el producto, como en todas las operaciones que se hace. Así que son esas tres dimensiones que te facilitan trabajar bien y trabajar de un modo eficaz, eficiente y que te genera a ti un estar mejor después también como persona en otros entornos sociales. Satisfacción absoluta con uno mismo. Exactamente. Bienestar.